¿Te imaginas invertir en algo con la expectativa de ganar dinero y que el propio fundador, el que ha creado ese algo, expresamente te esté avisando de que no lo puedes considerar un mecanismo de inversión, que no es bueno especular con ese algo que ha creado él? Pues bien, esto es lo que ocurre con Bitcoin, que el propio Satoshi Nakamoto en uno de sus emails explicó que no consideraba inteligente que la gente lo considerase un mecanismo de inversión, que Bitcoin, como se explica en el white paper, tiene como objetivo ser un mecanismo de pago. ¿Y tú que estás viendo este vídeo, crees que Bitcoin, la tecnología que hay detrás, blockchain, permite ser el arroba de 8.000 millones de personas en el mundo? ¿Crees que es capaz de absorber ese volumen? Con el paso del tiempo, ha habido nuevos mecanismos de validación que han dejado la tecnología de Bitcoin completamente obsoleta. Ahora mismo existen mecanismos de validación que son más escalables y, sobre todo, que contaminan menos. Fruto de estas innovaciones, los que están constantemente defendiendo Bitcoin han cambiado la narrativa y han dicho que en realidad Bitcoin ya no sirve como mecanismo de pago, que en realidad es una protección frente a la inflación, es un almacén de valor y muchísimos sinónimos más, menos mecanismo de pago. Y adivina que todos esos conceptos novedosos no aparecen en el white paper de Satoshi. Satoshi siempre hizo hincapié en una cosa, que tiene que ser un mecanismo de pago. Clave es la palabra mecanismo de pago. Y quiero que reflexiones sobre el siguiente dato. En su pico máximo, el mercado de activos digitales estaba en torno a los 3 trillones de dólares. Y si tenemos en cuenta que el mercado de pagos transfronterizos a día de hoy es de 190 trillones de dólares y se espera que en el año 2030 esté en torno a los 250 trillones de dólares, puedes imaginarte lo pronto que hemos entrado en este ecosistema y lo importante que van a ser los activos digitales que sirvan en concreto como mecanismo de pagos transfronterizos. Que es, en palabras del propio Satoshi, no mías, para lo que fue ideada esta tecnología. Tecnologías de contabilidad distribuida. Y es que hace apenas unas horas, el ministro de Finanzas de Rusia ha explicado en público que el conjunto de países de los BRICS puede en su totalidad pasar a utilizar activos digitales o blockchain para sus pagos comerciales. Todo esto mientras de forma simultánea se acelera el proceso de desdolarización. Pero esto exactamente, ¿qué significa? Significa que hasta ahora, para realizar todos los asientos contables entre los distintos países, utilizaban el dólar. Y la pregunta es, ¿qué activos digitales o, según tú, qué divisa crees que van a utilizar en un futuro los países para registrar todos esos asientos contables, para realizar sus transacciones comerciales? Y los BRICS están señalando el camino, están explicando al público, sobre todo a Estados Unidos y al G7, que quieren utilizar activos digitales para realizar las transacciones comerciales. La pregunta es, ¿qué activos digitales crees que van a utilizar para realizar todas estas transacciones comerciales? Todo esto ocurriendo de forma simultánea a la migración de ISO 20022, que comenzó en marzo de 2023 y finalizará en noviembre de 2025. Tenemos una ventana de oportunidad para posicionarnos en los activos digitales, que van a ser los raíles de las CBDCs mayoristas y de pagos de alto valor. Pagos de alto valor como el de Target 2, que mueve un total de 570 trillones de dólares en un solo año. Pregúntate qué activos digitales van a utilizar para mover todo ese valor. Recuerda que el mercado de activos digitales en su punto álgido tenía solamente 3 trillones de dólares. La oportunidad, de forma irónica, dentro del sector de activos digitales está precisamente en los activos digitales que van a servir de mecanismo de pago entre bancos, que son las instituciones que más dinero mueven del mundo. Como inversor puedes intentar adivinar dos cosas muy diferentes. La primera es qué van a hacer 8.000 millones de personas con su dinero, que es lo que defienden, la tesis que defienden los creadores de contenido que defienden Bitcoin. Y por otro lado podéis intentar adivinar qué van a hacer los grandes bancos, los bancos centrales y en general las instituciones que procesan los miles de millones todos los días. Y recuerda, teniendo en cuenta que el propio Satoshi en su white paper explica que esta tecnología tiene como objetivo ser un mecanismo de pago. ¿Quién mueve más dinero en el mundo? ¿Los bancos centrales o nosotros? Es muy evidente que el caballo ganador está de forma irónica en el sistema financiero tradicional, en la adopción de esta tecnología por parte de los bancos centrales, los bancos comerciales, instituciones como el Fondo Monetario Internacional, SWIFT o The Clearing House. Y como siempre digo, esto no es hate para Bitcoin, no le deseo ningún mal a los inversores en Bitcoin, no deseo que pierdan su dinero, pero es especialmente importante que la gente entienda que esta tecnología tiene que servir un propósito, tiene que solucionar un problema. Y la gran pregunta es, ¿qué problema soluciona Bitcoin? Sobre todo cuando lo comparas con otros proyectos que están muchísimo más avanzados tecnológicamente y que tienen muchísima más adopción en el sistema financiero tradicional. Sobre todo cuando entiendes que Bitcoin, su dominancia, ha ido cayendo con el paso de los años. ¿Qué crees que va a ocurrir, por ejemplo, en el año 2030
cuando todos los trillones de los que te he hablado antes estén basados en tecnologías de contabilidad distribuida? ¿Cómo crees que va a ser la dominancia de Bitcoin entonces? A Bitcoin le va a ocurrir exactamente lo mismo que le ocurrió al vinilo. Fue el primero y consiguió muchísima cuota de mercado precisamente por eso, por ser el primero. Pero después vino la cassette, que equivaldría hoy en día a Ethereum. Y después vino el CD-ROM. Pregúntate cuál va a ser la gran oleada del CD-ROM que, en mi opinión, va a ser la opción por parte de los bancos centrales de activos digitales. Bitcoin tuvo su dominancia máxima en el año 2013, un 94.6% en todo el mercado de activos digitales. Su punto más bajo fue entre el año 2017 y el año 2018, en torno a un 32%. Y ahora ha vuelto a recuperar el 50% de dominancia. ¿Qué crees que va a ocurrir en el año 2030? Sobre todo cuando todo el sistema financiero esté utilizando tecnologías de contabilidad distribuida. ¿Crees que va a seguir siendo el líder? ¿O crees que va a ser sustituido por activos digitales que van a ser literalmente decenas de veces más grande? Recuerda que en el pico máximo el mercado de activos digitales estaba en torno a los 3 trillones. Para el año 2030 se espera que solamente el mercado de pagos transfronterizos sea de en torno a los 250 trillones. Y a día de hoy, en 2024, Target 2 maneja un volumen de alrededor de unos 570 trillones de dólares. Todo este dinero se va a mover utilizando tecnologías de contabilidad distribuida. Recuerda estas palabras: el mercado de activos digitales, la dominancia de Bitcoin va a ir disminuyendo con el paso del tiempo hasta que sea de menos de un 1%. El mercado de pagos transfronterizos, el sistema financiero en general, es en varias órdenes de magnitud muchísimo más grande que Bitcoin en sus máximos históricos. Cuando entre el mercado de utilidad en el sector de activos digitales, seremos realmente conscientes de la gran oportunidad que teníamos ahora, en 2024 y los años anteriores, de acumular activos digitales que van a ser utilizados por el sistema financiero tradicional. En vez de quejarnos de que el precio no sube cuando nosotros queremos que suba, tenemos que entender que el sistema financiero al completo está migrando todos sus mecanismos de pago hacia tecnologías de contabilidad distribuida. Y que una vez los bancos centrales y los bancos comerciales estén utilizando estas tecnologías, el precio no será igual de volátil que lo es ahora. Volviendo al tema de los BRICS, pregúntate qué activo digital va a servir como mecanismo de pago entre las distintas naciones. ¿Quién va a cumplir las funciones del dólar? Busca entre los 26.000 proyectos. Pregúntate cuáles cumplen con la regulación, por qué todos los movimientos en la junta directiva de Ripple. Y quizá nos demos cuenta de que el sistema financiero, de forma coordinada, ha preparado esta transición desde hace muchísimo tiempo. Marca mis palabras: una transición de este calibre, transicionar todo el sistema financiero a tecnologías de contabilidad distribuida, no se hace improvisando. Han decidido quién va a cumplir las funciones del dólar hace muchísimo tiempo. Y cuando te lo cuenten los medios de comunicación, la oportunidad habrá desaparecido.